¿Y si el dolor que sientes y los desafíos que enfrentas no fueran castigos, sino más bien una parte esencial de una misión que elegiste antes de nacer? Imagina que esa prueba estuviera grabada en la palma de tu mano. Ahora, presta atención a lo que Emily descubrió. Me llamo Emily Carter y tengo 51 años. Vivo en un pequeño pueblo rural de Alabama, donde todos se conocen. ¿Sabes? Nunca pensé que compartiría esto con alguien, pero aquí estoy. No busco atención ni compasión, solo deseo contar mi historia. Fue un momento inesperado que transformó mi vida de manera radical, y ahora siento la urgencia de compartirlo con quienes estén dispuestos a escucharme. Especialmente si alguna vez te has detenido a observar tu mano y has notado las líneas que la recorren, como si en ellas se escondiera un secreto que siempre has ignorado. Siempre he llevado una vida sencilla. Soy viuda y tengo 2 hijos adultos que han forjado su propio camino. Trabajo como cajera en un supermercado local, donde cada día se presenta como una nueva oportunidad. Mi rutina es tranquila y reconfortante. Me levanto temprano, disfruto de una taza de café recién hecho y dejo que la música, que aún resuena en la cocina, llene el aire con su melodía. Después de un largo día de trabajo, llegaba a casa y dedicaba mis últimas horas de la tarde a cuidar de las plantas. Era una rutina habitual, nada que llamara la atención, hasta que un miércoles cualquiera, algo inusual sucedió. Comenzó con un leve dolor de cabeza, pero no era una migraña común. Era como si alguien me hubiera enganchado por la nuca y estuviera tirando de mí con fuerza. Me encontraba en el supermercado, organizando unos estantes cerca de la caja, colocando algunas bolsas de café, cuando de repente sentí que el mundo comenzaba a girar de una manera extraña. No hablo de un mareo común. Si el suelo no se inclinara, como si estuviera en un barco en alta mar, me aferraría al mostrador, intentando respirar profundamente. Susurré con suavidad: «Por favor, aquí no, ahora no». Sin embargo, en el fondo de mi ser, era consciente de que no había manera de eludirlo. Me dirigí, tambaleándome, hacia el pequeño cuarto trasero donde almacenamos las cajas, y me dejé caer en una silla desgastada por el tiempo. Recuerdo el zumbido del refrigerador de refrescos, el tic-tac del reloj que pendía en la pared, y luego, un profundo silencio. Un silencio que desafiaba toda lógica, como si el sonido hubiera sido arrancado del mundo. Sentí que me desmayaba. Abrí los ojos con lentitud, esperando encontrarme en mi pequeño cuarto desordenado. Pero no, estaba en mi patio trasero, aunque todo era diferente. El jardín, que en realidad había estado un tanto seco y descuidado, revelaba una belleza inesperada. Estaba repleto de flores que ni siquiera recordaba haber sembrado. Y ese viejo roble, que siempre había parecido enfermo, ahora se erguía robusto y vigoroso. Lleno de hojas, el aire se impregnaba de un aroma dulce, casi indescriptible. Fue en ese instante cuando escuché una voz suave que surgía detrás de mí. «Emily, es la hora». Me volví rápidamente, pero no había nadie a mi alrededor, solo una brisa que acariciaba mi rostro, como si me conociera. «¿La hora de qué?», pregunté en voz alta, sin preocuparme por parecer loca. Fue en ese instante cuando todo se volvió claro para mí. No estaba en mi cuerpo. No era un sueño ni un desmayo. Había cruzado al otro lado. Sin embargo, no vi túneles, ni ángeles, ni escuché música celestial. Era solo mi patio trasero, un lugar limpio, hermoso y tranquilo. Tan pacífico que el miedo se desvaneció de mi mente. De repente, una chica apareció, riendo y corriendo descalza hacia mí. Me tomó la mano con fuerza, como si nos conociéramos desde hace milenios. «No te vayas todavía», dijo ella, moviendo la cabeza con curiosidad. «Pero verás lo que necesitas ver». En ese instante, el cielo pareció abrirse, como si alguien hubiera corrido una cortina invisible, revelando algo mucho más grande. En lo más profundo de mi ser, supe que no era una alucinación. Era real.
Mi alma había sido convocada a un lugar al que solo unos pocos tienen acceso. La niña, con una sonrisa radiante, me soltó la mano y levantó su dedo, señalando hacia lo alto. «Te están esperando», dijo con dulzura. «Pero no te preocupes. Volverás. Eres una mensajera, Emily». Observé mi mano, y por primera vez noté algo peculiar. Una marca sutil, casi imperceptible, que nunca había llamado mi atención. Era una M dibujada sobre las líneas de mi palma. Y aquí viene algo curioso. La noche anterior a todo esto, sucedió algo que no suelo hacer. Me sentía algo inquieta, ¿sabes? Así que decidí tomar una vela blanca que había encontrado en el cajón de la cocina. Me dirigí a mi habitación, apagué la luz y me quedé observando la llama danzante. En ese momento, me sumergí en mis pensamientos sobre la vida. No había lugar para oraciones complejas ni rituales elaborados, solo la simplicidad de la luz y la introspección. Simplemente me quedé mirando el reloj y una pregunta surgió en mi mente. ¿Quién soy realmente? ¿Hay algo más en mí? Sin darme cuenta, llevé mi mano derecha, la que lleva la M en el pecho, hacia mi corazón. La llama titiló de una manera extraña, como si estuviera respondiendo a mis pensamientos. Apagué la vela, me dejé llevar por el sueño y, en ese instante, sentí algo especial. Era como si alguien estuviera a mi lado, pero no sentía miedo, ni amenaza alguna, solo una presencia reconfortante. No se lo conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mi amiga del trabajo. ¿Quién podría creerme? Y al día siguiente, el dolor hizo su aparición. El desmayo me sorprendió. Y aquí estoy, enfrentándome a una realidad que ni en mis sueños más salvajes podría haber concebido. Tal vez esa noche fue una señal, un llamado que no supe interpretar. O quizás, simplemente, era el momento destinado a llegar. Pero hoy tengo una certeza. Lo que hacemos cuando nadie nos observa, esas pequeñas acciones que parecen carecer de importancia, realmente cuentan mucho más de lo que imaginamos. Y, a pesar de todo, sigo buscando un sentido a cada una de las experiencias que he vivido. Pero hay algo de lo que estoy completamente seguro. Nada volverá a ser igual. Cuando crucé al otro lado, sentí como si me hubieran llamado espiritualmente, ¿sabes? Al adentrarme en esa nueva fase, fue como si la luz misma me reconociera. Él también pensó que sería un dolor aterrador, como esas películas en las que te arrancan del cuerpo a la fuerza. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Fue más bien como ese momento en el que estás a punto de quedarte dormido, disfrutando de la relajación en un baño caliente, y alguien te envuelve en una toalla suave, con una delicadeza que parece effortless. No vi a los médicos, no sentí que flotara sobre mi cuerpo. Para ser sincero, ni siquiera lo reconocía. Ya no era mi cuerpo. Era solo conciencia, eso era todo. Sé que puede sonar extraño, pero los colores tenían una textura única. El tiempo, por su parte, desprendía un aroma particular. No sé si puedo explicarlo con claridad, ya que nuestro vocabulario aquí en la Tierra es demasiado limitado para captar esa experiencia. A medida que ascendía, no en altura, sino en una dimensión más profunda y compleja, atravesé capas que se asemejaban a recuerdos, emociones y lugares. Todos estaban entrelazados. No sentía miedo, en absoluto. Era solo una fuerza suave, como un imán que me susurraba: «Está bien, suéltame». Y así lo hice. No me importaba el juicio de los demás. No pensaba en los errores que había cometido. Sentía una curiosidad desbordante que superaba cualquier otra emoción. ¿Qué era este lugar? ¿A dónde me dirigía? Fue entonces cuando me detuve. Me encontré en un espacio que parecía el interior de una nube de cristal. Era brillante, pero no helado. Y de repente, un sonido comenzó a resonar en el aire. Era como un coro que cantaba suavemente, entrelazado con melodías de canciones de cuna. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Y allí estaba él, Jesús.
pero no el Jesús que vemos en las pinturas ni el de las historias que se cuentan en las películas. Caminaba con paso firme, pero no flotaba. Su porte era tranquilo y humilde, y su mirada, rebosante de bondad. En el instante en que sus ojos se posaron en mí, sentí una revelación profunda sobre quién era yo, sobre quién había sido siempre, incluso antes de este momento. Entonces, con una voz suave, me dijo: «Emily, cruzar no es el final, es el recuerdo». Detrás de él, algo comenzó a surgir. Un hilo dorado flotaba en el aire, enroscándose como seda en el agua. No era simplemente luz, estaba lleno de vida. Era la tía, cargada de recuerdos y sentimientos. Incluso el eco de cada latido de mi corazón resonaba en el aire. Susurré con curiosidad: «¿Qué es esto?». Y él, con una voz suave, respondió: «Es tu historia. Ven a recordar». Continué avanzando descalzo, sintiéndome aún un poco inseguro, como si estuviera atrapado en un sueño. Pero en el instante en que mi pie tocó esa cosa, se abrió ante mí como si tomara aliento, como si también me reconociera. No la atravesé. En cambio, me fundí con ella. Todo lo que había olvidado resurgió: las alegrías de mi infancia, los recuerdos de vidas pasadas. Las promesas susurradas en lo más profundo de mi ser comenzaron a regresar con fuerza. Sin embargo, no fue un torbellino aterrador, sino más bien un abrazo cálido. Era como un álbum familiar, entregado directamente a mi alma, repleto de páginas que solo yo podía descifrar, versiones de mí misma, como cuidadora, como maestra, como madre e incluso como monja en un tiempo lejano. Recuerdo aquellos momentos en los que escribía oraciones con manos temblorosas. No eran solo imágenes, era la esencia de quien soy. Entonces, ese túnel, o lo que fuera, susurró mi nombre, no en inglés, ni con sonido alguno, sino directamente en lo más profundo de mi ser. Emily. En ese momento, Jesús me puso la mano en el hombro y me dijo con una voz suave: «¿Estás lista para ver la marca?». Y fue en ese momento cuando todo dio un giro inesperado. Creí que conocer a Jesús sería la experiencia más transformadora de mi vida. Sin embargo, algo aún más grande apareció en mi camino. O quizás, en realidad, siempre había estado presente, aguardando el momento adecuado para revelarse. Era una presencia, una esencia indescriptible que llenaba el aire a mi alrededor. No parecía una persona. No había luz. Era como si se tratara de conocimiento mismo. Todo ese peso que había llevado a lo largo de mi vida. La pregunta que siempre me atormentaba: ¿por qué a mí? Finalmente, había encontrado a quien siempre me había escuchado. Miré a Jesús y le pregunté: ¿es este Dios? Sonrió. No fue un simple sí ni un rotundo no. Fue algo más profundo. Calidez. Su presencia me envolvió como una ola silenciosa, y en ese instante no necesitaba pronunciar palabra alguna. Él ya conocía todo lo que llevaba dentro, el dolor que nunca compartí con nadie, las promesas que hice en mi infancia, incluso la culpa que llevaba a cuestas por situaciones de las que ni siquiera era responsable. Y en vez de sentir vergüenza, encontré un nuevo sentido. Recuerdo que temblaba, pero no por miedo, sino por un profundo alivio. Era como si, por fin, estuviera despertando a una realidad que antes no había logrado ver. No había desperdiciado mi vida. Cada error, cada decepción, cada pérdida, en realidad, habían sido desvíos necesarios que me guiaron hacia algo más grande. La presencia, sin pronunciar una sola palabra, me hizo una pregunta profunda. ¿Ves ahora? Yo reía. No de tristeza, sino porque sentía que mi pecho se había abierto para dejar entrar la luz del sol. Jesús, con una voz suave, susurró: «Ahora entiendes por qué tenía que ser Emily». Y en ese momento lo comprendí. Cada detalle importaba. Cada libro que devoré, cada conversación sencilla que compartí,
cada momento en que extendí mi mano para ayudar a alguien en el supermercado, cuando creía que nadie me observaba. Todo contaba. Nada se perdía en el olvido. La presencia se desvaneció, pero nunca se extinguió. Permaneció en lo más profundo de mi ser. Jesús me habló con una dulzura reconfortante. No eres menos, no estás roto. Estás exactamente donde necesitas estar. Fue en ese momento que el sonido volvió a surgir, pero esta vez emanaba desde mi interior. Y comprendí que la siguiente etapa de este viaje apenas estaba por comenzar. ¿Sabes qué es curioso? Le tenía miedo a Jesús. Puede sonar extraño, pero es la pura verdad. Cuando era niña, crecí en una casa repleta de reglas, en la rural Luisiana. En mi mente, Jesús se asemejaba a un director de escuela estricto, siempre al acecho, esperando atraparme en un error. Lo percibía como una figura seria y distante, constantemente recordándome mis fallos. Sin embargo, al otro lado de esa imagen, Él era completamente diferente. Jesús se encontraba a mi lado, sereno y presente, pero sin emitir juicio alguno. Caminábamos por un lugar que se asemejaba a un pasillo iluminado por hilos de luz. A mi alrededor, flotaban en el aire fragmentos de mi vida, recuerdos que danzaban suavemente. Eran como pequeñas esferas de cristal que flotaban en el aire. Algunas de ellas me hacían sonreír, mientras que otras me causaban un profundo dolor. Al encontrar un recuerdo que me llenaba de vergüenza, aquel día en que le di la espalda a alguien que me pidió ayuda, no pude evitar encogerme de hombros, como si intentara deshacerme de esa carga. Pero Jesús observaba con calma, sin mostrar desaprobación. No pude resistir la curiosidad y le pregunté, ¿por qué no estás enojado conmigo? Él, con esa paciencia que parece envolvernos desde adentro, respondió, ¿te das cuenta de cuánto has crecido desde entonces? Asentí, sintiéndome un poco avergonzada. Eso era lo que realmente importaba. En ese instante, todo se volvió claro. Él no estaba allí para castigarme ni para llevar un registro en una tarjeta invisible. Era como un jardinero, dedicándose con esmero a cuidar incluso las partes más desordenadas de mi alma, descubriendo flores donde yo solo veía barro. Continuamos nuestro camino, y en ese momento reuní el valor necesario para formular una pregunta que había estado inquietándome durante años. ¿Por qué algunas personas parecen sufrir mucho más que otras? Jesús, sin embargo, no me ofreció una respuesta verbal. Me lo mostró. Observé a un niño que, sin darse cuenta, sanó el corazón roto de su madre con solo su risa. Vi a un hombre que, con su simple silencio, logró evitar un conflicto. También vi a una mujer que, tras ser rechazada, terminó salvando a toda una comunidad. Ninguno de ellos lo supo mientras estaban vivos. Sin embargo, todo estaba entrelazado en algo mucho más grande. Fue entonces cuando me habló con dulzura. Tú no eres el dolor, tú eres quien lo transforma. Hice una pausa, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente en mi ser. Me conmovieron de una forma que no puedo explicar. Al llegar, nos encontramos en un lugar que parecía sacado de un sueño. Era un jardín, pero no uno cualquiera, sino uno que desafiaba la realidad. Los colores eran tan puros que carecían de sombras. Más tarde, comprendí el profundo significado de esa belleza. No había nada oculto en aquel lugar, sin secretos ni vergüenza. Los árboles vibraban suavemente, y las flores se inclinaban hacia nosotros, como si conocieran nuestra esencia. Jesús me dijo, aquí es donde tu alma encuentra sus registros. Antes de que pudiera formular la pregunta sobre lo que eso significaba, una extraña estructura comenzó a surgir del suelo. Parecía como si siempre hubiera estado allí, en un estado de espera. Su material no era exactamente metal ni vidrio, algo completamente diferente que desafiaba la lógica. Era un objeto lleno de vida, y en su interior se encontraban libros. Pero no eran libros como los que conocemos. Brillaban, latían y respiraban. Cada uno de ellos guardaba una versión de mí. De repente,
Un ser alto se acercó a nosotros, con ojos que parecían albergar lunas enteras. No importaba si era hombre o mujer. En ese momento, comprendí que eso no tenía relevancia alguna. Me dijo: estas son las decisiones que has reflexionado, que has tomado y que aún tomarás. Cada elección brilla con su propia luz, y cada pensamiento deja una huella en el camino. Comencé a reflexionar sobre momentos de mi vida que había catalogado como fracasos: mi divorcio, mi batalla contra la depresión e incluso aquella ocasión en la que levanté la voz a mi madre. Sin embargo, al mirar más de cerca, me di cuenta de que, a pesar de todo, había sembrado pequeñas semillas de bondad en quienes me rodeaban. Me volví hacia Jesús, sintiendo el peso de nuestras decisiones. Todo lo que elegimos queda aquí, le dije. Él asintió con comprensión. Y las decisiones que aún no he tomado, continué. ¿Qué pasa con ellas? Esperan pacientemente, respondió. En ese momento, el ser abrió uno de esos libros brillantes que resplandecían con una luz especial. En la parte superior de una página se leía una marca. Todo mi cuerpo se llenó de un estremecimiento. Jesús esbozó una leve sonrisa y, con voz tranquila, comentó: ya casi hemos llegado. Al salir del jardín, nos encontramos en un espacio circular y sombrío, donde la única luz provenía del centro. Allí, en medio de la penumbra, se erguía una mesa gigantesca. Estaba compuesta por un material que no lograba identificar, entre piedra y luz. En su superficie se podían ver huellas de manos, como si estuvieran impresas por una energía etérea. Algunas de estas huellas brillaban con intensidad, mientras que otras apenas emitían un tenue resplandor. Cada una de ellas presentaba marcas, líneas y diseños únicos, creando un espectáculo visual fascinante. Y lo más sorprendente de todo, la letra M. Me acerqué con cautela, sin saber qué me depararía. Cada uno de estos es un contrato del alma, explicó Jesús. Está escrito con luz, no con palabras. Observé una de las manos que la tía acariciaba suavemente. La reconocí al instante. Es mía, murmuré con una mezcla de sorpresa y emoción. Él asintió, como si compartiera mi asombro. Me acerqué y la letra M parecía cobrar vida ante mis ojos, llena de patrones danzantes que parecían guardar secretos y recuerdos. ¿Por qué está aquí? ¿Qué significa realmente?, pregunté, ansiosa por desentrañar el misterio. Y entonces, Jesús pronunció unas palabras que jamás olvidaré. La M no es simplemente un símbolo de estatus, es un emblema de misión. Representa a aquellos que, incluso antes de nacer, decidieron venir a este mundo con un propósito inscrito en lo más profundo de su ser. No todos logran recordarlo, pero la marca siempre permanece. Toqué la huella brillante y de inmediato un hormigueo recorrió mis palmas. Pero no se detuvo ahí. Esa sensación se expandió por todo mi cuerpo, alcanzando incluso lo que había dejado atrás. JD, dijo Jesús con suavidad. Estás comenzando a recordar y pronto regresarás. Pero, ¿por qué algunas personas experimentan esto y otras no?, preguntó con el corazón abierto. Jesús no se apresuró a responder. Se tomó su tiempo, esperando a que estuviera completamente presente. Luego, con un gesto sereno, señaló la mesa repleta de manos luminosas. Todos trazan sus caminos antes de nacer. Algunos necesitan un recordatorio en su camino. Son aquellos que llevan la marca. Otros, en cambio, no la requieren. Observa mi palma. Las líneas dibujan una M perfecta. Recuerdo que, en mi juventud, solía bromear sobre ello, llamándolo misterio, magia. Nunca pensé que esto pudiera tener un significado tan profundo. ¿Realmente nos transforma en mejores personas?, me atreví a preguntar. Jesús, con una sonrisa en sus ojos, respondió: nadie aquí es superior a los demás, pero tú has decidido embarcarte en un viaje más extenso. La M es como un despertador espiritual. Suena en el momento en que el alma está preparada para despertar.
Recuerdo claramente haberle preguntado, casi sin valor, pero ¿por qué no todos llevan esta marca? Jesús sonrió con sencillez y tranquilidad y respondió: algunos aún no necesitan que se les recuerde. Otros han optado por marcas distintas. La M es solo un tipo de señal. Me di la vuelta para observar la mesa repleta de manos brillantes y noté una que llevaba una M tenue, casi desvanecida. Fue esa la que decidí preguntar en voz baja. Respondió. Esa alma aún se resistía a despertar. Sin embargo, la marca aguardaba, con una paciencia infinita. Esa palabra, paciencia, resonó en mí de manera profunda. Durante toda mi vida, había creído que estaba atrasado, desviado, perdido. Pero en ese momento, todo cobró sentido. La M no era simplemente una medalla por haber llegado al final. Era el inicio de un nuevo camino. Jesús, con su mirada profunda, volvió a hablarme. No has llegado a comprenderlo todo, dijo. Has aprendido a vivir con la certeza de que hay mucho más por descubrir. Y la M me lo recuerda. Coloqué mi mano sobre la huella brillante en la mesa, y ésta resplandeció aún más. Sentí como si algo en mi pecho se hubiera reconectado, como si un cable volviera a transmitir energía. No me inundó con discursos, ni me sumergió en símbolos enigmáticos. Simplemente me ofreció la verdad. Una verdad que es simple, clara y directa. Susurró al oído. La M es un recordatorio de que viniste a ayudar a los demás. Por eso se manifiesta en aquellos que cuidan, en quienes escuchan y en quienes iluminan la oscuridad de los otros. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Después de eso, salimos de la habitación. Al cruzar la puerta, Jesús se detuvo, me miró fijamente y me preguntó: Emily, ¿estás lista? En ese momento, no estaba del todo segura, pero decidí asentir de todos modos. Hay una extraña valentía que surge al estar frente a alguien que conoce cada rincón de tu ser. Y a pesar de todo, me sonríe. Me tomó la mano derecha con una suavidad extraordinaria, como si estuviera sosteniendo una joya delicada. Su palma se posó sobre la mía, y en ese instante no hubo relámpagos ni destellos, solo una certeza profunda que llenó el aire entre nosotros. De repente, todo se desató. Todas las vidas que había experimentado, todos los pactos que había establecido antes de nacer, regresaron a mí con una fuerza abrumadora. No eran simples recuerdos, eran verdades que siempre habían habitado en mi interior, esperando el momento de revelarse. Jade. Sentí que las piernas me flaqueaban. Justo a tiempo, él me sostuvo antes de que pudiera caer. Con voz suave me susurró: Tranquilo. Este es el momento que tu alma ha estado esperando. En ese instante, comencé a vislumbrar escenas. Me vi de pie frente a un grupo de personas, pronunciando palabras que traían sanación. Yo estaba sentada al lado de alguien que estaba de luto, simplemente sosteniéndole la mano. A pesar de estar sola en una cama de hospital, aún lograba irradiar luz. No se trataba de predicciones, sino de posibilidades. Caminos entrelazados que llevaban a una marca. Hablo en un susurro. Cuando regreses, te sentirás confundido. Dudarás de lo que has vivido. Algunos dirán que fue solo un sueño, otros se reirán y algunos se asustarán al escuchar lo que tienes que contar. Es un templo en tu interior. Entonces, ¿por qué me muestras esto?, pregunta. Volvió a sonreír. Porque si tan solo una persona te escucha y recuerda su propia luz, todo habrá valido la pena. Fue en ese instante cuando ocurrió. La marca. La M en mi palma. Un destello. Y no solo allí, sino a través de mí. Sentí como una suave llama ardía en mi interior. En lo que había dejado atrás, mi corazón comenzó a acelerarse. Recuperé el aliento, sintiendo el peso de la gravedad que me atraía con fuerza. Antes de marcharme, me miró a los ojos por última vez y pronunció estas palabras: Ve y háblalo.
aquellos que llevan la marca están despertando. No estás solo. Antes creía que poseer un símbolo espiritual significaba ser elegido, ser especial, pertenecer a una élite divina. Pero ahora me he dado cuenta de lo equivocado que estaba. La M no era simplemente un trofeo, era un contrato. Y los contratos son algo serio. No son fáciles de manejar. Exigen más escucha, más entrega y a veces incluso más dolor. Pero a su vez, también traen consigo más luz. Mientras caminábamos por un bosque de árboles dorados, antes de darme la vuelta, le hice una pregunta. ¿Por qué un contrato? ¿Por qué alguien optaría por eso? Observó los troncos y las hojas que lo rodeaban y tras un momento de reflexión, respondió. ¿Por qué deseaban crecer de adentro hacia afuera? Recogió una hoja caída que, al instante, brilló intensamente antes de desvanecerse suavemente. ¿Quiénes portan esa marca? Dijo que son aquellos que han decidido sembrar semillas en tierras lejanas, donde quizás nunca lleguen a ver florecer lo que han plantado. Y eso, sin duda, requiere una gran fe. Me quedé allí, reflexionando sobre toda mi vida, recordando cada detalle que en su momento pareció insignificante. Las pérdidas, las preguntas que quedaron sin respuesta, los momentos de soledad eran tan intensos que me causaban un profundo dolor en el pecho. Y allí, frente a él, todo cobró sentido. No fue simplemente mala suerte, no fue un castigo. Fueron misiones que debíamos cumplir, murmuré en voz baja. Entonces, la M no significa que seamos poderosos, ¿verdad? Jesús soltó una risa suave, de esas que reconfortan el corazón. Luego dijo, significa que dijiste, acepto. Esa palabra, aceptar, me conmovió profundamente. Aceptar venir a un mundo lleno de peso. Aceptar olvidar quién era. Aceptar que desperté destrozada y que debía reconstruirme no fue fácil. No solo lo hacía por mí, sino también para que otros pudieran vislumbrar el camino a seguir. En ese momento, Jesús me miró de reojo y con un tono tranquilo pero firme, comenzó a hablar. Quienes portan la marca a menudo no son comprendidos. Los llamarán soñadores, exagerados, incluso demasiado sensibles. Respiro hondo. Sin embargo, a pesar de las críticas, seguirán adelante. Porque en lo más profundo de su ser, su alma guarda un recuerdo. Volvía a mirar mi mano. Las líneas permanecían inalteradas, pero yo ya no era el mismo. Al acercarnos a un límite, ese instante en el que sentía que era momento de dar la vuelta, reuní el valor necesario para formular una última pregunta. ¿Y qué sucede con aquellos que no tienen la M? ¿Acaso quedan excluidos? Jesús se detuvo en seco, y en ese instante sentí cómo el entorno a mi alrededor comenzaba a transformarse. Entonces, pronunció unas palabras que jamás imaginé escuchar. Emily, nadie queda fuera. Hay miles de marcas. La M es solo una entre muchas. Con un gesto, señaló hacia el cielo, y de repente, este se llenó de símbolos que danzaban en el aire. Eran diseños que nunca había contemplado antes. Espirales, alas, círculos, estrellas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Cada alma trae consigo un propósito único. Algunas llegan para construir, mientras que otras se dedican a derribar lo que ya no tiene valor. Y hay quienes vienen a dar testimonio de sus experiencias. Otras personas se dedican a amplificar el bien. Nunca debes pensar que eres más amado por tener una marca, ni que eres menos querido por no ver la tuya. Sentí un nudo en la garganta al reflexionar sobre esto. Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? Pregunté casi en un susurro. Su respuesta llegó con una calma que parecía abrazar el alma. Porque la conciencia despierta la compasión. No se puede juzgar el papel de alguien sin recordar el contrato que lleva consigo. Así, me condujo hacia un río de luz. Ya sentía mi cuerpo reclamándome, como si un hilo invisible comenzara a tirar de mí. Entonces, se arrodilló a mi lado y me dijo, puede que la M aparezca en la palma de tu mano, pero la verdadera marca
se encuentra en cómo tratas a los demás cuando nadie te observa. Comencé a llorar, no por miedo, sino por humildad. Fue en ese instante, justo antes de regresar, que Jesús me guió hacia un lugar inesperado. Era un espacio circular, suspendido en una luz pura y radiante. A su alrededor, figuras altas y elegantes resplandecían de una manera tan suave que no lastimaba la vista. Sin embargo, era un consuelo para el alma. Eran ángeles, pero no aquellos de alas blancas que solemos ver en las pinturas. Eran seres de servicio que se movían con una gracia única, como si dirigieran una sinfonía que la tierra jamás había tenido el privilegio de escuchar. Miré a Jesús, casi sin poder articular palabra. ¿Qué están haciendo? Señalé el centro del círculo. Allí, 3 llamas con forma de palma danzaban sobre lo que parecían ser cuencos rebosantes de luz dorada. Él explicó: son los guardianes de los marcados. Cuando una persona con la M olvida su esencia, hay algo que la ayuda a recordarla. Esas palabras resonaron en mi interior de una manera poderosa. ¿Significa eso que nos están observando? Son como un río que nos guía, de manera sutil y amorosa, sin invadir nuestro espacio. Susurran a través de la intuición, se manifiestan en esas corazonadas que a veces sentimos, y se presentan en los mensajes que interpretamos como simples coincidencias. De repente, uno de esos ángeles se volvió hacia mí y me miró intensamente. No escuché ninguna palabra, pero sentí una frase completa resonar en mi espíritu. Nunca te abandonamos, ni siquiera en los momentos en que dejaste de creer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Jesús prosiguió, explicando que cuando una persona marcada experimenta el sufrimiento, los ángeles se agrupan a su alrededor, envolviendo su energía y transformando ese dolor en un poderoso combustible. En su sabiduría, nada se desperdicia. Ni siquiera el sufrimiento se pierde en el vacío. Fue entonces cuando vi a uno de los ángeles tomar aquella palma resplandeciente y sumergirla con delicadeza en el agua dorada, como si estuviera purificando y renovando todo lo que tocaba. Y en ese preciso instante, comprendí que incluso las lágrimas que había considerado desperdiciadas nunca fueron en vano. Mientras contemplaba la escena, la marca resplandeciente en mi palma comenzó a palpitar suavemente. Luego, brilló intensamente y se transformó en lo que parecía una hermosa rosa de cristal. Jesús me observó con serenidad y pronunció: esta alma ha despertado y su resplandor tocará la vida de muchos otros. Con un nudo en la garganta, le pregunté: ¿cuántos más? Él me miró con ternura y respondió: Miles, tal vez incluso más. En ese preciso momento, lo entendí todo. Cada vez que optaba por la amabilidad en lugar de dejarme llevar por la amargura, cada vez que decidía escuchar en lugar de defenderme, estaba evocando recuerdos en los demás. Los ángeles no estaban presentes para ofrecernos una vida sin dificultades. Estaban allí para intensificar nuestra luz, especialmente en esos momentos en que olvidábamos que aún brillaba en nuestro interior. Cuando me di la vuelta para marcharme, uno de los ángeles asintió suavemente. No hizo falta que pronunciara una sola palabra. Su mirada transmitía un mensaje claro: bienvenido de nuevo. Jesús y yo caminábamos junto a lo que parecía un destello de luz estelar. La sensación de que el tiempo me arrastraba era abrumadora, como si mi cuerpo, a lo lejos, me estuviera llamando. Sin embargo, había una pregunta que ardía en mi interior, una inquietud que no podía ignorar. Jesús, ¿alguna vez recordarán todos aquellos que llevan la marca? Miró hacia un cielo que parecía no tener fin, y con una voz serena respondió: algunos ya lo han recordado, otros lo recordarán en su momento. Y llegará el día en que muchos despertarán juntos. Entonces, extendió su mano y, de repente, me encontré viendo la Tierra, no desde la distancia de un satélite, sino como si estuviera en un montículo de luz, rodeado de una brillante energía que iluminaba todo a mi alrededor. Al contemplar el paso del tiempo,
El planeta vibraba con vida. Pequeños destellos de luz surgían en diferentes rincones del mundo. En Brasil, en Alemania, en un remoto pueblo del desierto. Cada uno de esos puntos representaba a una persona que despertaba a la realidad. Entonces, una ola se desató, como si el sonido mismo se transformara en movimiento. Susurré: ¿cuándo sucederá esto? Él sonrió y respondió: ya ha comenzado, pero llegará el día en que la marca se active en millones. No fue por miedo ni por fuerza, sino por algo mucho más sutil. La verdad, como un viajero que se detiene al mediodía, me invadió una sensación de hormigueo en las manos. Recuerdo claramente cómo mi corazón se aceleró de repente. No todos se atrevían a mencionarlo, pero muchos transformaban sus vidas de un día para otro. Algunos decidían dejar atrás sus trabajos, mientras que otros se enfocaban en resolver conflictos familiares que parecían interminables. Había quienes comenzaban a escribir, a pintar o a construir comunidades, dando así un nuevo rumbo a su existencia. Todo esto sucedía porque su contrato se había activado por una fuerza invisible y divina. Volví a observar mi mano, preguntándome: ¿qué sucederá ese día? Jesús, con una leve sonrisa, respondió: una convergencia de múltiples elementos, cambios solares, decisiones humanas y clamores espirituales que emergen simultáneamente. Cuando la tierra esté preparada, la marca responderá. Se detuvo y me miró con una seriedad profunda. Y aquellos que, como tú, han recordado antes, se encargarán de mantener viva la energía de quienes están despertando en este momento. Entonces, ¿no es necesario salvar a nadie? Pregunté con una sensación de opresión en el pecho. Negué con la cabeza suavemente, recordando que solo hay que ser fiel y se reconocerán en ti. Jesús me guió hacia un lugar tranquilo, un espacio más pequeño que todos los que habíamos visitado hasta ese momento. Se alzaba ante mí una casa pequeña y redonda, construida enteramente de recuerdos vibrantes. Me invitó a sentarme. «Esta parte no es obligatoria», comentó. «Pero ya que has preguntado, te mostraré quién era antes, Emily». Mi corazón latía con fuerza. «¿Estoy lista?», me pregunté, mientras tragaba saliva con dificultad. Él sonrió, y su mirada parecía llena de confianza. «Solo si logras mantenerte firme en quién eres ahora», dijo, tocando suavemente el centro de mi frente. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba descalza, sintiendo la cálida arena bajo mis pies. Una tela ligera cubría mi cabeza, protegiéndome del sol. Era una sanadora, aunque en las sombras. Mi misión era enseñar a las madres a entrelazar las manos de sus hijos antes de dormir, un gesto que traía paz y conexión en la noche. Les enseñé a utilizar hierbas que conocía como si fueran mis propias hermanas. No mantenía a la gente con vida a través de armas, sino mediante la sabiduría. En ese instante, comprendí que ya había llegado para ayudar, y ahora era el momento de recordar. Entonces, de repente, todo dio un giro inesperado. Me encontré inmerso en otro recuerdo. Esta vez, era un hombre, un humilde artesano, que había sido un talentoso tallador de piedra. No era de aquellos que hablaban mucho ni buscaban reconocimiento. Su esencia se manifestaba en los mensajes que dejaba grabados de manera discreta en las paredes de lugares sagrados. No tenía idea de quién leería mis palabras en el futuro, pero estaba convencido de que, en algún momento, alguien las descubriría. A lo largo de cada vida, me di cuenta de que había dejado una pequeña huella que revelaba el motivo de mi existencia. Siempre había sido una persona que se dedicaba a trabajar con las manos, no para desatar conflictos, sino para preservar la memoria. La verdad es que ayudar a otros a descubrir la luz, incluso cuando ni siquiera son conscientes de su existencia, es una tarea noble. En ese momento, Jesús me tomó suavemente del brazo y me dijo: «Elegiste ser Emily». Era un recordatorio de que mi misión era completar lo que estas vidas no lograron terminar. La MTA ha estado presente en cada una de estas historias, acompañándonos en este viaje. No se trata de un trofeo,
sino de continuidad. Observa mis manos. Ahora las siento de una manera distinta. Ya no son fuertes, sino más sagradas. Jesús me miró con ternura, como siempre lo ha hecho. En el fondo, sigo siendo la misma alma. Solo he cambiado de vestimenta y lo confieso. No quería regresar. Sé que puede sonar extraño, pero una vez que has alcanzado este punto, la mera idea de volver a las facturas, las largas filas, las discusiones interminables y los bocinazos constantes, se convierte en una carga abrumadora. Le susurré a mi corazón. No sé si puedo enfrentar todo esto de nuevo. No estoy seguro de tener el valor necesario para hacer algo verdaderamente grande, para cambiar el mundo. Él sonrió suavemente, con esa ternura que siempre lo caracterizaba, y me dijo, ¿quién dijo que ese era el objetivo? Era papá de E, quien parecía confundido. Pero él continuó. No viniste a este mundo para cumplir una misión titánica. Te enviaron para que recordaras algo y compartieras ese recuerdo con cariño. Lo dejé reposar en mi mente. No regresabas con una obligación, me dijo, sino con un mensaje. Con voz temblorosa, le pregunté, ¿qué mensaje? Entonces, puso su mano sobre mi corazón y habló con firmeza y dulzura. Diles que no están olvidados, que su dolor tiene un propósito, que la marca que llevan no es una carga, sino un pacto forjado con amor. Una suave brisa recorría la habitación, a pesar de que no había ventanas. ¿Y qué haré cuando regrese?, pregunta. Él susurró. Sé parte de esto. Sé amable. Escribe. Escucha. Abraza a las personas. Reza incluso cuando nadie te esté mirando. Sé la prueba de que la luz existe, incluso en las filas del supermercado y en las salas de espera. Me reí entre lágrimas. Así que, ¿solo ser? Asintió con una sonrisa. Solo ser. Pero ser como alguien que ahora recuerda. Fue en ese instante cuando lo sentí. Una extraña sensación de caer hacia arriba, como si me levantaran y me bajaran al mismo tiempo. Comencé a sentir un suave hormigueo en las manos. Mi pecho se agitaba con intensidad, y de repente, todo se sumió en un profundo silencio. Estaba regresando, pero ya no era la misma persona de antes. Respiré hondo, y esa respiración se tornó suave, como si finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Lo primero que captó mi atención fue un suave pitido que resonaba a mi alrededor. Máquinas. ¿Un hospital, quizás? No me atrevía a abrir los ojos de inmediato. Temía que, al hacerlo, todo lo que había experimentado se desvaneciera. La luz, la presencia, el jardín, Jesús. Temía que se convirtieran en un sueño distante al enfrentarme a las frías lámparas blancas y a las enfermeras que se movían con prisa. Pero el calor en mis manos persistía. En la derecha sentía un hormigueo, como si alguien hubiera trazado un sol en mi piel. Mi corazón, lejos de acelerarse, latía con firmeza. Firme, como un tambor que recuerda su propio ritmo. Abrí los ojos con lentitud. El techo era blanco y una ventana estaba entreabierta. El aire estaba impregnado de un olor a alcohol y caléndulas. Mi hermana debía haber traído flores otra vez. Me encontraba en una cama de hospital. Sola, pero no del todo sola. Susurré. He regresado. Y en ese instante lo entendí todo. Todo había cambiado, pero nada parecía diferente. Curioso, ¿no? Cruzas dimensiones, conversas con Jesús, contemplas la historia de tu alma, y al final despiertas junto a un vaso de gelatina medio vacío. Pero en mi interior, todo estaba revuelto. De repente, entró una enfermera y sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío, estás despierta», exclamó. Le sonreí, una sonrisa débil pero genuina. Nunca me había ido del todo. En ese momento, llamaron a los médicos. Cuando mi hermana entró en la habitación, la vi tan pálida que temí que se deshidratara. Sin pensarlo, le tomé la mano y le susurré. Tú también llevas la marca. Esa noche,
Cuando el hospital finalmente se sumió en un profundo silencio, me quedé allí, tumbada, observando mi palma bajo la tenue luz del pasillo. La M continuaba presente, como siempre. Sin embargo, esta vez no se trataba solo de un rasguño en la piel. Era como si me acariciara con suavidad, recordándome que cumpliste tu promesa. Y tal vez, solo tal vez, así es la vida, ¿verdad? No se trata de esperar un gran momento espiritual, un destello de luz, no un milagro deslumbrante. La verdadera grandeza se revela en esos instantes cotidianos, cuando decides regresar y seguir eligiendo el mar, incluso en medio del tráfico, del dolor, o en pijama, un martes cualquiera. Y por eso te comparto todo esto en este momento. No es para persuadirte de nada. No busco fundar una religión. No lo hago porque me considere especial. Lo hago porque sé que estás ahí, porque siempre has sentido que esperabas algo, incluso sin saber exactamente qué era. Tú, que observas tu mano y, desde pequeña, has notado esa M. Quizás nunca te detuviste a pensar en su significado. Permíteme compartirte algo importante. No estás rota. No eres perezosa. No estás perdida. Simplemente estás en un momento de espera, aguardando a que tu alma redescubra el recuerdo que llevas dentro. Porque, si lo hubieras recordado antes, habría sido un peso demasiado grande para este mundo. Pero ahora ha llegado el momento. Observa tu palma. Tal vez hayas visto esa M durante toda tu vida, o quizás la hayas notado por primera vez ahora. No importa. No la creaste ni la diseñaste. La elegiste mucho antes de venir a este mundo. ¿Y qué implica eso? Significa que llevas luz contigo. No se trata de la luz de un escenario ni de la luz de un asiento. Es la luz de una fogata, aquella que las personas buscan cuando todo a su alrededor se ha sumido en la oscuridad. ¿Eres tú quien escucha? ¿Quién siente? ¿Quién se da cuenta de lo que otros pasan por alto? ¿Quién tiene la capacidad de amar incluso a aquellos que han olvidado cómo amarse a sí mismos? Por eso, en ocasiones, la vida te ha causado más dolor. Por eso te han catalogado como demasiado sensible. Por eso siempre he reconocido que no encajabas del todo en este momento, porque tu alma ha atravesado tantas pruebas. Y sin embargo, aquí estás, leyendo estas palabras, respirando y recordando. Jesús me reveló que volvería, no con una misión, sino con un mensaje. Y aquí está. La verdadera marca no se mide en kilos, sino en el susurro de tu propósito. Cuanto más te entregas al amor, más lo despiertas dentro de ti y en quienes te rodean. No es necesario que intentes cambiar el mundo. Solo necesitas estar plenamente consciente de él. Expresa la verdad de manera natural. Ama a los demás sin temor. Libérate de las prisas y de las comparaciones que nunca te pertenecieron. Y, sobre todo, confía en que estás exactamente donde necesitas estar. La marca no te transformó, te preparó. Ahora que has recuperado la memoria, vive como alguien que recuerda. Hay alguien allá afuera, observándote, esperando también redescubrir quién es. Juntos, compartimos una experiencia tan profunda y reveladora. A quienes han llegado hasta aquí, que las bendiciones del cielo acompañen sus vidas. Recuerden cada día que no están rotos ni perdidos, están en un proceso de despertar. Nos encontramos en el próximo vídeo. Que su camino esté iluminado por el amor, la verdad y el propósito.